La idea de hoy era seguir un poco con la línea que venía tomando Luciana, que venía hablando de lo que es la batalla de la fe, ¿no? Cómo uno, teniendo fe y manteniendo esa fe y creyéndole al Señor, va peleando esa batalla y se va armando, ¿no? Y cada vez cuando uno va avanzando y su fe se fortalece, así uno cada vez está mejor armado para la batalla. Y la fe, lo que quería hablarles hoy sobre la fe, es que quería hablarles de una fe viva, ¿no? Existe, ¿qué es lo contrario a estar vivo? Estar muerto, ¿no? Lo contrario a estar vivo es estar muerto. Y yo quería hablarles hoy de una fe viva, y lo contrario a una fe viva, que es entonces una fe muerta, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser una fe muerta si uno dice la fe es siempre buena, ¿no? Es como que la fe, si uno tiene la fe, es como que no necesita nada más. Pero vamos a ver que necesitamos un poquito más. La fe no viene sola. La fe viva, por eso la vamos a catalogar como muerta o viva. La fe viva tiene vida, justamente, siendo redundante. Y quiero compartirles hoy el primer versículo que está en Hebreos, capítulo 11 y versículo 6. Vamos a arrancar siempre como base con la versión Reina Valera 1960. ¿Sí? Que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Más adelante voy a volver a estos versículos, ¿sí? Pero dice acá que la fe es el requisito principal que nosotros tenemos, ¿sí? No quiero que hoy me malinterpreten que la fe no es importante, porque la fe es la raíz de todo, ¿sí? O sea que la fe es clave, ¿sí? Sin fe no hay manera de agradar a Dios, ¿sí? Porque es necesario, como dice acá, que el que se acerca a Dios crea que existe un Dios, crea que le hay, ¿sí? Y vamos a volver después a la parte que dice que es galardonador de los que le buscan. Y ahora quiero compartirles otro versículo que está en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 vamos a leer. Efesios 2, 8 hasta el 10. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, ¿sí? Vayan acordándose del versículo anterior que dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y ahora dice acá que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahora, teniendo estos dos versículos ya presentados ante ustedes, ¿sí? Vemos que nuestra salvación viene por medio de la fe, ¿sí? Sin fe no hay forma de que le agrademos a Dios, ¿sí? Y sin fe no hay forma de que entremos en el reino de los cielos. Pero hoy quiero hablarles sobre la importancia de que nuestra fe esté viva, ¿sí? De que nuestra fe sea una fe viva. Ya les voy a explicar por qué hablo de una fe viva. Y ahora vamos a compartir Santiago, y ahora vamos a empezar ya con esto. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 19. Lo que tengan su celular, por ahí manejan la Biblia con el celular, vamos a compartir la versión Reina Valera 1960 y vamos a compartir también nueva versión internacional, ¿sí? Cosas que por ahí simplifican a veces las palabras y nos hacen descubrir un poco más de lo que dicen los versículos. Santiago 2:17 dice, y ahora ya empezamos con el tema de la fe viva o muerta. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
En la nueva versión dice que la fe por sí sola, ¿sí? Van a ver qué dice en la nueva versión, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, ¿sí? O sea que acá en el libro, en la epístola que escribe Santiago, dice que la fe si no tiene obras, está muerta. Y esto, yo no sé, el pastor no sé si me mirará de reojo hoy, pero es un tema controversial, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué es controversial esto si en la Biblia está bastante claro? No entiendo a veces las controversias que hay cuando la Biblia es clara. Y como decía la última vez que prediqué, nuestra visión debe estar filtrada por la Biblia. Y no nosotros debemos filtrar la Biblia y acomodarla a nuestra visión, sino que al revés, nuestra visión se tiene que filtrar a través de la palabra. ¿Amén? Y entonces dice, en el verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Punto y seguido, muéstrame tu fe sin tus obras. Y acá esto es lo que yo quiero resaltar, que dice, y yo, ¿qué dice? Yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la fe vos la vas a ver a mi fe por las obras que yo muestro, por las obras que yo hago. Vos al verme cómo yo soy, cómo me comporto, te vas a dar cuenta cuál es mi fe. Y dice el verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Vamos a seguir con esta versión, con la nueva versión. Dice en el 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pregunta Santiago. Magnífico. También los demonios también los demonios lo creen y tiemblan. Es decir, que acá, esto era lo que me hacía ruido, porque dice, ¿tú crees que Dios es uno solo? Magnífico. Pero, dice, los demonios también creen eso. O sea, es decir, que podríamos decir que hasta los demonios tienen fe, porque los demonios saben y los demonios creen y saben quién es Dios, ¿sí? Entonces, y los demonios nosotros sabemos cómo son. Los demonios son desobedientes, los demonios son malos, ¿sí? Uno sabe de qué habla cuando habla de un demonio, ¿no? Y dice acá que los demonios creen también lo mismo. Entonces, no basta con decir, ¿sí? No basta con decir yo creo, ¿sí? Que Dios es uno. Yo creo en Dios. No basta con decir eso, porque hasta los demonios creen, ¿no? ¿Y por qué no basta con decir solamente? La fe, nuestra fe no tiene que ser de la boca para afuera, solamente, ¿no? Si nuestra fe es solamente de la boca para afuera, tiene un problema. Si es solamente de la boca para afuera, es una fe muerta. ¿Por qué? Porque le falta el obrar, ¿sí? El obrar que viene por la fe. Entonces, vamos a seguir leyendo porque Santiago acá es bastante controversial con lo que dice, pero lo explica claro. Vamos a leer el versículo 21 y 22, vamos a pasar. Ahora sí en la Reina Valera, por favor. En Santiago 2, 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves, y esto es lo importante, no ves que la fe actuó como? Juntamente con sus obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea que siempre, o no siempre, pero yo las veces que he escuchado sobre este tema, se trata de hacer una separación, ¿no? Como que la gente trata de decir, no, es como que te tratan de señalar dos caminos y te dicen, no, el camino importante es por las obras. Por las obras vos vas a ser salvo, según tus obras. Y el otro camino dice, no, por la fe y únicamente por la fe vos vas a ser salvo.
Y no tiene sentido porque acá la palabra de Dios dice que no podemos separar fe y obras. Fe y obras no se separan. Fe y obras van juntamente, como dice acá. Amén. La fe actúa juntamente con las obras, ¿sí? Porque la fe sin obras es muerta, como decía Santiago un poco antes. Entonces, y pone de ejemplo a Abraham, ¿sí? Que Abraham, ¿cómo se lo llama? Se lo conoce como el padre de la fe. Y en otras partes de la palabra dice que nuestra fe muchas veces tiene que ser probada, ¿no? Nuestra fe muchas veces tiene que ser probada. A veces también se compara con el proceso del oro, que tiene que ser purificada como el oro. El oro, eso hablábamos el otro día con mis primos, que el oro se purifica a una temperatura altísima. Altísima y que el Señor en la palabra compare que nuestra fe tiene que ser probada como el oro cuando es purificado, significa que muchas veces la fe va a tener pruebas, o sea, nuestra fe va a ser probada duramente, ¿no? Con pruebas complicadas, con pruebas difíciles de pasar. Y si hablamos de pruebas difíciles de pasar, estamos hablando de Abraham, ¿no? Porque recuerden que Abraham, por promesa del Señor, recibe un hijo, ¿sí? Tiene un hijo a una edad muy mayor, él junto con su esposa, y ese hijo era como el hijo de la promesa del Señor, ¿no? Era como, imagínense lo precioso que debe haberse sentido ese hijo para él. Y resulta que viene la prueba de la fe, difícil como cuando el oro es purificado a miles de grados, ¿no? ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Abraham, necesito que vayas al monte y me entregues a tu hijo en holocausto, ¿sí? Es decir, que lo sacrifiques a tu hijo y me lo ofrezcas a mí. Y Abraham, yo leía esto cuando estaba preparando, me puse a leer de vuelta la historia de Abraham, y dice que Abraham tenía casi que, podríamos decir, conversación directa con el Señor, ¿no? Abraham dice que no, la palabra no muestra que Abraham haya dicho nada, no haya dicho, Señor, ¿no puedes pedirme otra cosa? Dice que Abraham dijo, bueno, Abraham no dijo nada, dice que preparó sus cosas, preparó a su hijo, fue con su hijo, un par de criados, llevó leña, llevó fuego, llevó lo necesario. Y dice que salió en su viaje al monte. Y dice que cuando ya estaban llegando cerca del monte, dice que su hijo le dice, papá, veo que tenemos la leña, veo que tenemos las cosas para hacer el fuego, todo lo que es para el holocausto, pero veo que no trajimos el cordero, ¿no? Eso le dice su hijo. Y Abraham le dice, sí, hijo, pero no te preocupes que el Señor va a proveer de un cordero, ¿no? Y entonces imagínense la prueba de la fe. O sea, por eso creo que Abraham se llama padre de la fe, porque creo que no había prueba más complicada para alguien, ¿no? Que tener que entregar a el hijo al Señor. Pero bueno, cuando el Señor le pide esto, que entregue a Isaac como sacrificio, él no dudó ni por un segundo, no dudó de Dios y fue obediente, que eso es importante. Y entonces todos conocemos el desenlace de la historia, ¿sí? Que cuando ya estaba todo listo y Isaac ya estaba atado, listo para ser sacrificado, cuando Abraham alzó su mano para sacrificar a su hijo, dice que el ángel del Señor le dijo que no le haga daño al muchacho y le dijo, pasaste la prueba, le dijo, no dudaste de Dios. Y entonces ahí le dio, cuando le dijo aprobaste, pasaste la prueba, le dio una cantidad de promesas en ese momento que son las promesas de Abraham, ¿no? Las promesas tremendas de Abraham, que le dijo que su simiente iba a ser bendita, que él a través de él se iba a poblar toda la tierra, que su descendencia iba a ser incontable, y un montón de promesas hermosas que le da cuando él pasó la prueba de fe.
¿no? Porque dice la palabra que nuestra fe va a ser probada. Y entonces, Abraham, con justa razón, entiendo que es llamado el padre de la fe, porque es una fe y es una prueba que muy pocas personas creo que podrían pasarla, ¿sí? Justo cuando estaba compartiendo esto con mis primos, uno de ellos me dice, o nos dice a todos, ¿y usted qué haría si el Señor les pide su hijo, su hija? Y uno traga saliva, ¿no? Y es difícil de contestar la pregunta, es muy difícil de contestar la pregunta. Y entonces es una prueba de fe que, como vemos, trajo tremenda bendición. Y entonces, acá lo que yo quería compartir es que la fe de Abraham en este ejemplo fue juntamente con sus obras. Porque él, el padre de la fe, si el Señor le pedía a su hijo, él no podía dudar de Dios, dudar de su fe y decir, no, Señor, empezar a dudar, ¿no? Empezar a objetar y empezar a decir, no, él confió y se mantuvo firme en su fe. Y su fe y sus obras actuaron juntamente. Porque si él creía tan firmemente en el Señor, él entendió que su fe no podía indicar una cosa y su obra hacer otra. Y decir, no, Señor, no voy a hacer esto. Sino que en esta prueba tan difícil, él entendió que su fe y sus obras tenían que ir juntamente. Y fue así. Y trajo tremenda bendición, trajo promesas impresionantes. Entonces, la fe salvadora o la fe viva es la que no termina solo con confesar que el Señor es nuestro Salvador, sino que también lo mueve a uno a la obediencia. ¿A la obediencia a quién? Al Señor. ¿Sí? La fe viva es la que no solo viene con la confesión del Señor como Salvador, con creer en el Señor, sino que también viene con la obediencia al Señor. ¿Sí? Y acá en la epístola, en la carta que escribe Santiago, nos llama la atención a que nuestra fe tiene que ser activa y nuestra fe tiene que ser constante. Nuestra fe no puede fluctuar, ¿no? Nuestra fe tiene que ser, tiene que ir de la mano con nuestras obras. Yo no puedo decir algo con mi boca sobre mi fe y que mis acciones, que mi forma de obrar indique otra cosa, ¿no? Pero uno dice, como decía también ahí, uno le dirá, tú tienes fe y nada más, y yo tengo obras, porque ahí lo pone al ejemplo. Pero como vimos al principio, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Así que las obras son importantes cuando está la fe, ¿sí? Pero las obras son importantes porque la fe sin obras es muerta. No sé si me entienden lo que les trato de decir. Y como dije anteriormente, no existe separar las obras de la fe. No son caminos separados. La obra y la fe van juntas. Así como vieron, esto es un poco antiguo, pero ¿vieron las motos que tienen un carrito al lado? El sidecar. Bueno, uno es la fe y el otro es las obras. Van juntos. Esos no se pueden separar como en los dibujitos animados que se separaban y iba uno por un lado y por el otro. Sino que uno es la fe y el otro es las obras. Y van juntos para todos lados, ¿sí? Esa es la fe viva, ¿sí? La que tiene su carrito al costado, ¿sí? El carrito de las obras sería. Entonces, Santiago no dice que la fe sola salva o que las obras solas salvan, sino que no se puede separar la fe de las obras porque las obras, y escuchen esto, las obras proceden naturalmente de la fe. Amén. Cuando uno tiene la fe viva, la fe correcta, la fe genuina, las obras vienen naturalmente. No es que uno tiene que esforzarse y decir,
bueno, yo tengo la fe, pero ahora me tengo que poner las pilas y tengo que empezar a traer las obras, a poner las obras. Sino que cuando uno tiene la fe verdadera, las obras vienen solas. Uno no tiene que esforzarse porque las obras vengan. Por eso es tan importante buscar nuestra fe y cimentarnos en la fe correcta, en la fe verdadera, porque eso va a traer las obras naturalmente. Pero ¿por qué Santiago lo escribía? Santiago le escribía a las 12 tribus, ¿no? Decía ahí al principio de su carta. O sea, le escribe a los judíos. Y él estaba viendo esto, estaba viendo que los judíos tenían la fe, pero sus obras estaban indicando otra cosa. Y por eso les empezaba a decir todo esto. Pero volviendo a los primeros versículos que compartí, en Hebreos 11:6, decía que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora vamos a ver esto de que las obras y la fe están naturalmente conectadas. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Esto es Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y que es galardonador de los que le buscan, decía. Galardonador de los que le buscan significa que el Señor le gusta, el Señor premia a los que le buscan. Amén. Y el Señor premia a los que le buscan, se refiere a la obediencia. Se refiere que el Señor es galardonador de aquellos que están pendientes de Él, buscándolo, ¿sí?, en obediencia. Y así las obras vienen solas, obviamente. Pero para decirlo más claramente, en el segundo versículo que les compartí hoy, que estaba en Efesios 2, del 8 al 10, decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y ahora viene lo que dice. Ahora vamos a ver por qué las obras están conectadas naturalmente con la fe. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Ahí ya lo dice que... Y acá dice, somos hechura suya, es decir, el Señor nos creó a nosotros. Y dice ahí que fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, ¿sí? O sea que la fe está conectada con las buenas obras, ¿sí? Porque el Señor nos creó pensando en buenas obras, ¿sí? Y dice, siguiendo ahí, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que nunca el Señor separó fe por un lado y obras por el otro, sino que el Señor siempre estuvo pensando en que sus hijos estaban preparados para buenas obras, ¿sí? Sus hijos no eran solo de la boca para afuera, sino que sus hijos, además de creer en Él, que es lo que nos convierte en hijos de Dios, estábamos preparados y estamos preparados por el Señor para buenas obras y para que andemos en buenas obras, ¿sí? Y como decía antes, el Señor es galardonador de los que le buscan, ¿sí? El Señor se pone contento y galardonador es decir que premia, ¿no?, a los que le buscan. Es decir que el Señor siempre pensó en que sus hijos, es decir, los que tienen la fe, estaban preparados para hacer buenas obras, ¿sí? El Señor nunca separó las dos cosas, sino que siempre estuvo pensado para que las cosas vayan juntas. La fe y la obra vayan juntas. Entonces, ¿por qué nos cuesta a veces hacer esto? ¿Por qué nos cuesta a veces que nuestra fe y nuestra obra vayan de la mano? ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que cuando nuestras obras empiezan a indicar algo diferente es porque nuestra fe se debilitó. Amén. Nuestra fe es porque nuestra fe está disminuyendo, nuestra fe está pasando algo, que nuestra fe está decayendo, y entonces nuestras obras empiezan a indicar eso. Porque como les dije, hoy la idea de hoy era que reconectemos la fe con las obras, que van de la mano, que actúan naturalmente una junto con la otra. Entonces,
si nos cuesta, si nos está costando estar en la misma página con nuestra fe y con nuestras obras, es porque nuestra fe está débil, nuestra fe está debilitada. Entonces, busquemos al Señor para que nuestra fe florezca nuevamente, para que nuestra fe se encienda nuevamente y para que nuestras obras acompañen, porque nuestras obras van a acompañar a nuestra fe. Porque si uno dice que tiene fe, pero no tiene obras, como decía Santiago, estamos hablando de una fe que está muerta. Entonces, como decía también ahí, decía, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Al cristiano que uno lo ve que está con su fe encendida, el que lo vea no va a necesitar preguntar cómo está su fe, porque él dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Vos cuando veas mis obras vas a saber cuál es mi fe. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que la gente sepa de nuestra fe, no solo por nuestra boca, sino que lo sepa por cómo nosotros nos comportamos, por las cosas que hacemos. Porque, como dije antes, nuestras obras van a aparecer naturalmente cuando nuestra fe esté en el lugar correcto. Y entonces, para seguir peleando la batalla de la fe de la que hablaba Luciana en las prédicas previas, vamos a ir ahora a Hebreos 12 y vamos a ver, esta es la parte en la que uno dice, bueno, mano a la obra, ¿no? Bueno, a ver, demos el primer paso, ¿qué vamos a hacer? Y en Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a ver otra versión, ¿sí? Porque hay una parte importante en este versículo que es importante entenderla. Miren lo que dice ahí. Vamos a ver si tenemos otra. Porque yo había buscado la que dice Dios habla hoy, que decía, hasta que vamos buscando la otra, dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, como dice ahí también, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, ¿sí? Y en la versión, vamos a ver qué dice acá, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia o con paciencia, como decía la otra versión, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Déjenme ese versículo ahí, por favor, no me lo saquen. Entonces, acá está hablando de que hay tantas personas, ¿sí? O tantos testigos, como vemos, de la vida de la fe. Es decir, tenemos muchos ejemplos de personas que su fe ha sido probada, ¿sí? De maneras súper difíciles y que nos sirven a nosotros de inspiración, nos sirven a nosotros sí, inspiración es la palabra, pero de ejemplo, ¿no? En la versión que yo tenía acá, que es la de Dios habla hoy, decía que teniendo tantas personas que han demostrado su fe, es decir, al ver tantas personas con fe probada de maneras tremendas, hagamos esto que dice acá, quitémonos todo peso que nos impida correr. En esta versión decía, dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Amén. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Acá dice especialmente el pecado. O sea, para uno correr la carrera de la fe, ¿sí? Que su fe sea viva, que sea esa fe viva que tiene las obras naturalmente, porque suceden naturalmente con ella, es importante que nos saquemos todo el equipaje que nos sirve, ¿sí? Que dejemos a un lado lo que nos estorba, que dejemos a un lado lo que nos impide correr, ¿sí? Porque uno
imagínense el que corre la carrera, ¿no? en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, no tiene el celular en el bolsillo. ¿No? Ustedes vieron los corredores, no tienen un celular en el bolsillo, quizás la billetera, la llave del auto, porque no puede correr la carrera, está dando ventaja. Es un peso que no necesita para correr la carrera. Entonces, el Señor nos dice hoy que nos despojemos y que quitemos de nuestra vida todo el peso y el pecado, ¿sí? Pero todo el peso que nos estorba, todo el peso que no nos deja correr, todas esas cosas que quizá vienen de nuestro pasado, porque tenemos cosas que no hemos podido sanar en nuestra vida, personas que no hemos podido perdonar en nuestra vida, y esos son pesos que nos van haciendo más lentos en la carrera de la fe, nos van poniendo cada vez más pesados. Y es difícil correr una carrera pesado, ¿no? O sea, uno tiene que correr, no sé, le pongamos un ejemplo, las maratones de, no sé, 20, 24 kilómetros. Y si uno está pesado, imagínense un pesadito corriendo en la carrera, le va a costar muchísimo llegar. En cambio, uno ve el que está livianito, el que es un palo así, ese le va a costar menos porque tiene menos peso que llevar en la carrera. Entonces el Señor nos dice eso hoy. Nos quitemos todo lo que nos estorba, todo lo que nos frena y corramos la carrera. Corramos la carrera con paciencia, como decía, con perseverancia, porque esa es la clave, ¿sí? El que corre la carrera de la fe o pelea la batalla de la fe, cae muchas veces. El que corre la carrera muchas veces se tropieza, muchas veces se choca, pasa algo y tiene que ser perseverante. El que corre la carrera se cayó una vez y dice, bueno, ya está, me caí, me quedo acá, ya perdió la carrera, no llegó, ¿no? Y vieron que en las maratones lo importante no es, así me decían en la facultad, a mí también me decían, tranquilo vos que la universidad no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, ¿no? Yo dije, bueno, como 8 años tuve así, pero bueno, hice lo que pude. Pero dicen eso, las carreras normalmente son de resistencia, de perseverancia, de paciencia, no son de velocidad, de decir yo quiero llegar primero. ¿Sí? Y el Señor acá nos dice eso, que la carrera, una vez que nosotros nos quitemos el peso y el pecado que nos asedia, que nos estorba, vamos a poder correr con paciencia, ¿sí? Porque también el que tiene peso, el que tiene el pecado, que lo frena, lo hace cada vez más pesado para correr la carrera, cuando se cae, le cuesta el doble levantarse, ¿no? Al que está cargado, si se cae, le cuesta mucho más levantarse que al que no, que al que está ligero. Entonces, la idea de hoy es que podamos primero juntar, saber que las obras y la fe y las obras son una sola cosa. Van juntas hacia el mismo lugar. ¿Sí? Y el punto número 2 es que quitemos hoy todo lo que nos estorba, todo lo que nos hace peso innecesario para poder correr la carrera. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero hoy también invitar quizá al que quiere liberarse de algún peso en este día, el que quiere decir, bueno, yo quiero dejar, hoy quiero que esto que me hace correr lento la carrera, esto que hace que cada vez que me caigo, me cueste levantarme y me tome un rato largo levantarme. Bueno, hoy es una oportunidad para decirle al Señor, Señor, yo hoy me despojo de esto. Señor, hoy yo me deshago de esto. Hoy esto que me pesa, esto que me pone lento para correr la carrera de la fe, yo lo dejo atrás, ¿sí? Lo dejo y me olvido porque la carrera sigue y yo tengo que seguir. Entonces, si hoy
querés hacer eso con algo, con alguna situación, con lo que sea, que cada uno sabe qué es lo que le pesa, qué es lo que le hace peso innecesario en su vida, hoy es el momento para entregárselo al Señor y decir, Señor, yo me deshago de esto. Señor, yo me libero de esto porque quiero estar libre, quiero estar ligero para la carrera. Entonces, vamos a orar pidiéndole al Señor eso, porque todos de vez en cuando necesitamos eso. Todos de vez en cuando creo que necesitamos liberarnos de cosas. Porque hay cosas, hay equipajes o hay pesos innecesarios que vienen de hace 20 años, que uno sí todavía está mal con una situación que sucedió hace muchos años, pero hay pequeños pesos que uno también los agarró el lunes, el martes, porque tuvo una situación complicada, tuvo una pelea con alguien, pasó algo y ya eso a uno le hace peso innecesario. Entonces hoy vamos a despojarnos de todo, vamos a despojarnos del peso liviano, del peso pesado, de todo peso que usted tenga hoy, pídale al Señor y entrégueselo al Señor y diga, Señor, yo hoy me deshago de esto. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que esta palabra haga un surco en nuestra vida, un surco en nuestro corazón, que sea algo que nos marque, Señor, porque necesitamos estar en el mismo lugar, Señor, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de obras, Señor. No queremos separar nuestra fe de nuestras obras. Yo te pido, Señor, que hoy nos ayudes a despojarnos de todo lo que nos complica, Señor, en nuestra fe. Te pido, Señor, que hoy liberes nuestra fe, que liberes la fe de cada hermano que ha venido cargado, que ha venido con problemas, que ha venido con cargas en su vida, cargas nuevas, cargas antiguas. Yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, toda carga hoy se va, toda carga hoy se aligera. Y Señor, yo quiero y yo te pido una iglesia liviana, Señor, una iglesia ligera que pueda correr la carrera, Señor. Te pido, hermanos, que cuando caigan puedan levantarse fácilmente, rápidamente, Señor, y volver a la carrera de la fe. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que desates perdón hoy en la vida de los hermanos, que desates consuelo. Yo te pido, Señor, consuelo, te pido que sanes, Señor, el corazón del que lo necesita en este día, que ablandes, Señor, el corazón del que lo necesita en este día. Y te pido, Padre, que en el nombre de Jesús alivianes nuestras cargas, Señor. Te damos gracias porque creemos en vos, Señor, sabemos que sos nuestro Salvador. Si usted hoy no le ha dicho al Señor, Señor, vos sos mi Salvador, vos sos mi Señor, te entrego mi fe, hágalo, hoy es una oportunidad también. Señor, yo te pido por aquellos que todavía no han declarado su fe, Señor, que todavía no han tomado partida en la fe y no se han decidido a que vos seas su Señor y Salvador. Yo te pido también por esas personas, hace que ellas puedan dar el primer paso. Y así como Abraham, que fue probado, toda esa prueba trajo bendición, trajo promesa, trajo cosas hermosas para su vida. Yo te pido, Señor, eso también. Cada hermano que está pasando prueba en este día, cada hermano que está en una situación, en una encrucijada, Señor, yo te pido por ese hermano para que en el nombre de Jesús ponga su fe en vos, ponga su fe en Jesús y pueda pasar la prueba. Cuando pasamos la prueba con la fe en Jesús, viene la bendición, viene la promesa. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que nos aligeres, nos hagas más livianos, Señor, en este día. En el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, te lo pido, Señor. Amén y amén.
Amén. Le demos un aplauso al Señor, que es el que nos aligera.